Buenos días a todos. Hoy terminamos con este ciclo de charlas sobre contenidos referentes al pensamiento oriental, la cultura japonesa, así como algunos de los conceptos fundamentales que caracterizan a nuestra práctica de Aikido. Hoy voy a centrarme en un concepto importantísimo y que está directamente relacionado con lo que os expliqué en días anteriores sobre el Kokyu, el Ki y el Seka Tanden. De manera que sería recomendable que lo tuvierais presente para entender mejor lo que hoy voy a contaros. Se trata del concepto de Shisei. Mirad, para dar cuenta de la magnitud en cuanto a relevancia que este concepto tendría en nuestra práctica de Aikido, deciros que el maestro Tamura consideraba que el Aikido se podía resumir como la práctica de Kokyu y de Shisei. En fin, pienso que esa aseveración está un poco lejos de nuestro alcance en cuanto a su comprensión de momento. Bueno, pues para comenzar a hablar sobre el concepto de Shisei, voy a citar la frase del famoso estoico Marco Aurelio: si no eres recto, enderézate. Esta es una máxima que encaja perfectamente con el concepto de Shisei, ya que existe una relación directa entre nuestra posición corporal y nuestro estado mental o espiritual. Curiosamente, existen ciertos paralelismos entre la escuela de los estoicos y el pensamiento del budismo zen, que junto con el sintoísmo sabéis que son las dos grandes religiones mayoritarias en Japón, pero bueno, esta es otra cuestión aparte. Primero de todo, me gustaría hacer una aproximación desde el punto de vista cultural y la repercusión que este término tiene para la sociedad japonesa. Y después ya lo veremos más específicamente en el ámbito de las artes marciales. Mirad, la traducción del término Shisei suele ser la de postura. Pero si analizamos más específicamente los dos caracteres de los que se compone, podremos matizar un poquito más el significado. Se compone de Shi, que se traduce como forma o figura, y Sei, que viene a expresar la noción de fuerza o vigor. Entonces encontramos dos aspectos claramente diferenciados: el aspecto externo, que alude a la postura del cuerpo, y el interno, que alude a la fuerza interior resultante de la unificación del cuerpo, la mente y la energía, y que se manifiesta al exterior de forma evidente. ¿Vale? El término Shisei parece ser que es relativamente reciente y, curiosamente, es adoptado de la palabra alemana, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Körperhaltung, que hace referencia exclusivamente a la postura del cuerpo. Este término se fue incorporando poco a poco al lenguaje coloquial de la sociedad japonesa, aunque ellos le fueron dando otra serie de connotaciones relacionadas con las emociones, con los modales, en general con el comportamiento. También se fue relacionando con la noción de la unidad cuerpo, mente y espíritu, y por tanto con la noción de energía. Actualmente, el término Shisei ha desarrollado, además de lo que ya os he comentado sobre la postura física y la disposición de la mente, todo un marco filosófico que influye de manera notable en cuanto a la estructura, el enfoque, la forma de proceder de las organizaciones y en general del conjunto de la sociedad japonesa. Es decir, existe una cultura en torno a este concepto. Mirad, centrándonos ya más concretamente en nuestra práctica de Aikido, nuestro objetivo es el de conseguir un Shisei justo. Quiero decir, no es lo mismo el Shisei del Aikido que el Shisei, por ejemplo, de la ceremonia del té. En cada situación y en cada momento de nuestra vida diaria
tenemos que intentar adoptar un shisei justo. Cuando comemos, cuando estamos sentados, cuando caminamos, incluso cuando estamos tomando unas cervezas. Bueno, nosotros como practicantes de Budo, evidentemente tenemos que intentar adoptar un shisei marcial, caracterizado lógicamente por el contexto del combate, ¿no? Pero bueno, este aspecto prefiero dejarlo para un poquito más adelante. Muy bien, pues dicho esto, voy a establecer cuál es la manera lógica de construir un shisei justo. Y para ello nos basamos en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la postura física. En segundo lugar, la disposición o control de la mente a través de la respiración o kokyu. Y en tercer lugar, nuestra disposición energética o espiritual a través de un centro firme y estable. Bueno, os voy a poner un ejemplo que creo que vais a comprender muy bien, estableciendo un símil tecnológico con la videoconferencia que estamos teniendo en este momento. Mirad. La postura física equivaldría al hardware del ordenador. Nuestra disposición mental, que es capaz de controlar o gestionar las emociones, se correspondería con el software, que en este caso sería Zoom. Y por último, nuestra energía o poder espiritual equivaldría a una buena conexión de datos 4G, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que para que esta videoconferencia tenga la mejor calidad posible y el mensaje se entienda lo más nítidamente posible, pues tiene que existir el equilibrio entre los tres parámetros anteriores. Es decir, de nada nos sirve tener un superordenador o una supertablet si luego la aplicación de Zoom o nuestra conexión a Internet fuera de mala calidad y viceversa, ¿no? Hace tiempo escribí un artículo orientado en este sentido, titulado El litio microscópico, y que podéis encontrar en mi página web por si queréis echarle un vistacillo. Muy bien. Entonces hablaba de que, en primer lugar, hay que poner en orden el cuerpo y, por extensión, nuestra postura. Muchos de los problemas relacionados con la salud física y mental, o con el tema de las emociones, con el propio movimiento del cuerpo en cuanto a coordinación y movilidad, sin duda vienen dados por una postura distorsionada que adoptamos de una manera inconsciente y que puede remediarse en gran medida haciendo pequeños reajustes en nuestra postura física. El lenguaje corporal tiene mucho que decir en este sentido y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en este punto, ¿no? Por eso comenzaba la charla con la frase de Marco Aurelio de «si no eres recto, enderézate». Me gustaría, de todas formas, advertiros de algo que parece obvio, pero que si no lo tenemos en cuenta, podemos incurrir en el error de malinterpretar la idea de postura, convirtiéndola en pose. Quiero decir, no se trata en ningún caso de posar de forma antinatural, sino más bien al contrario, de buscar posturas del cuerpo que lleven implícitas una cierta naturalidad sin que exista distorsión de los parámetros anatómicos del cuerpo. Existe una postura del cuerpo ideal asociada a un shisei justo en cada momento y que se correspondería con aquella postura que minimiza el gasto energético eliminando las tensiones y la rigidez del cuerpo y a la vez maximiza la eficacia optimizando la función articular y la correcta alineación de nuestra anatomía, ¿no? Claro, esto nos permite mejorar la coordinación, incluso generar gestos elegantes y interiorizar una sensación de bienestar físico. Tanto si permanecemos de pie como si nos sentamos, hay que esforzarse por estirar la columna de manera natural, con la sensación de empujar la cabeza hacia el cielo con la cabeza.
Como siempre, los hombros relajados y la parte baja de la columna lo más plana posible, basculando la pelvis hacia adentro. Mantenemos el estado de relajación que, si recordáis, describí la semana pasada con una gran presencia sobre nuestro Sekha Tandem. Así que, por favor, cuidar mucho vuestra postura, en cualquier situación, a cualquier hora del día. Hay que desarrollar el Shisei en todos los ámbitos de nuestra vida, a través de una posición digna y a la vez natural. Muy bien. ¿Y cuál pensáis que es la postura ideal del Aikido en relación, lógicamente, con el combate? ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno sabe cuál es esa postura? Sí, pero tiene un nombre. Me refería si conocéis el nombre de esa posición, de esa postura, que adoptamos en Aikido concretamente. ¿Cuál sería el Shisei justo del Aikido? Por ahí van los... No. Lo has dicho bien al principio, pero has metido la pata al final. Bueno, mirad, más o menos. La postura que caracteriza la práctica del Aikido, a diferencia de otras artes marciales, se llama, y tomad nota, Sankakutai. Desconectar por favor los micros, que se os ha quedado por ahí encendido alguno. Sankaku, en japonés, significa literalmente triángulo, y Tai es cuerpo. Esta postura se caracteriza porque a través de la disposición de los pies formando una base triangular, nuestro cuerpo adopta la forma volumétrica del tetraedro, que como sabéis es de las más estables. Por otro lado, esta postura también nos permite realizar cambios de orientación del cuerpo con gran rapidez, sin generar ningún tipo de desequilibrio en el centro de gravedad, a la vez que nos movemos, ¿no? Por tanto, Sankakutai sería nuestra postura ideal en el sentido de que nos permite generar, como decía antes, la máxima eficacia con el mínimo gasto energético en el contexto del combate. ¿De acuerdo? ¿Tenéis claro cuál es la posición Sankakutai? Es cuando nos ponemos de perfil, ¿no? La posición Hanmi. Bueno. Además de esta postura, tenemos otras múltiples, pues, por ejemplo, como Shizentai, o Seiza, o Kiza, ¿de acuerdo? Y en todas ellas tenemos que desarrollar el Shisei justo. Bueno, muy bien. He explicado hasta ahora la parte externa del término Shisei, refiriéndome fundamentalmente a la disposición del cuerpo o a la postura. A continuación voy a intentar explicaros la parte interna, que está relacionada con la actitud mental y con la energía, y por tanto con la respiración y el centro. Mirad, antes decía que nosotros como practicantes de Budo tenemos que adoptar un Shisei marcial, caracterizado lógicamente por el contexto del combate. Seguro que en muchas ocasiones, tanto en clase como en las tutorías de después, me habréis oído hablar con cierta vehemencia sobre la marcialidad, ¿no? Para mí, un Shisei marcial es sinónimo de marcialidad. Fijaros, de la misma manera que uno de los rasgos característicos de los niños es la vitalidad, con las que muchas veces disfrutamos y otras sufrimos, pues lo natural en un practicante de artes marciales debiera ser la marcialidad. ¿Y cómo se expresa esta marcialidad? ¿Cuál pensáis que son los rasgos característicos de la marcialidad? Hay muchos arquetipos al respecto. Es bastante común el del típico luchador con cara de malas pulgas, ¿no? Expresión desafiante que va provocando e intimidando por ahí a todo el mundo. Pues es producto de las películas y de las publicaciones en revistas
dirigidas a veces a un público pues, poco entendido, o como a mí me gusta expresarlo, marcialmente inmaduro. En contraposición, existe otro arquetipo de marcialidad que se corresponde con ciertos personajes tipo caballero Jedi, es decir, un poco místicos, ¿no? Son estos que miran al infinito como si la influencia divina les fuera a salvar el pellejo, ¿no? En fin, otro claro ejemplo de practicante marcialmente inmaduro. Para mí, la marcialidad está íntimamente relacionado con la guerra y, por extensión, con el mundo militar. Cuando hablamos del Bushido, vimos cómo el camino del guerrero conduce a la necesidad de saber cortar nuestro propio ego, de descubrir el valor de la vida y el arte de saber morir. En ese sentido, creo que ser marcialmente maduro implica muchas cosas, entre las que destacaría saber generar una cierta tensión de combate, que en absoluto se traduce como agresividad o crispación o rechazar al adversario, sino más bien al contrario. Es decir, a través de la concentración y de la presencia sobre nuestro Seka Tanden, permanecemos relajados, tal y como describía la semana pasada, si lo recordáis. Un papel fundamental de esta forma de comunicarnos correctamente de una manera combativa reside en la mirada. En realidad es todo un arte, que consiste en verlo todo sin revelar nada y se denomina Metsuke. Para ello, como ya he explicado en alguna ocasión, el ejercicio consiste en desenfocar la mirada relajando el rostro, y esto nos permite aumentar el ángulo de visión y nuestra percepción de todo lo que nos rodea, ¿vale? Respecto al adversario, el empleo de Metsuke nos sirve para poder evaluar el estado emocional o mental y nos proporciona una valiosa información sobre sus posibles intenciones y así de esa manera poder anticiparnos a su neutralización, ¿no? Pero tened en cuenta que al mismo tiempo nosotros también podemos estar manifestando nuestro estado interno a través de nuestra mirada, ¿no? Cualquier tipo de emoción, como el miedo, o la inseguridad, o la prepotencia, debemos intentar controlarlo a través de la respiración, o al menos no manifestarlo en la mirada, ¿entendéis? Es algo tremendamente difícil, por eso decía que es todo un arte. Y creo que algunos políticos lo dominan muy bien, y si no, fijaros a partir de ahora. Bueno, después de haberos contado todo esto, me gustaría destacar la importancia que tiene el trabajo de la respiración en la construcción de un buen shisei. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Pasa lo mismo con el sentido de Seka Tanden. El hecho de poseer un centro firme y estable nos permite ese estado de relajación tan peculiar del que os hablaba la semana pasada, que se traduce en una sensación de plenitud y que se manifiesta hacia el exterior de manera natural en nuestro shisei. Bueno, ya creo que tenéis una explicación más o menos clara sobre el aspecto externo e interno de shisei. Por último, deciros que la actitud justa en cada momento está directamente relacionada con la noción de etiqueta, que como sabéis es la expresión directa del corazón en el contexto del Budo. Por lo que un buen shisei está claramente sustentado en los buenos modales y en un comportamiento decoroso en todo momento. En fin, creo que es indudable que de la práctica del shisei obtenemos muchos beneficios físicos, mentales, energéticos o espirituales, como queráis llamarlo, mejorando así nuestra calidad de vida. A nivel físico, conseguimos optimizar nuestra postura y de esa manera corregir muchos trastornos relacionados con la columna, con la espalda, sobre todo cuando por motivos de trabajo pues tenemos que pasar muchas horas sentados delante de un ordenador, ¿no? También los trastornos de rodillas, que suelen ser muy comunes y que vienen derivados
de malas posturas o de movimientos inconscientes tan básicos como el caminar. Al mejorar posturalmente, lo hacemos también en cuanto a nuestra movilidad, nuestra coordinación, la potencia, es decir, incluso desarrollamos una cierta elegancia en nuestra forma de movernos. Respecto al aspecto interno, pues mejoramos en todo lo referente a nuestro estado emocional, reduciendo temas como la ansiedad o los cambios de humor. Optimizamos muchísimo nuestra capacidad de concentración y mejoramos nuestra forma de relacionarlos con los demás, porque somos capaces de generar una mayor empatía, ¿no? Nuestro estado energético también es más equilibrado con la práctica del Sisei, así que conseguimos dormir mejor, hacemos mejor la digestión y en línea general somos más equilibrados y creativos en nuestra vida cotidiana. Así que fijaros si es importante este concepto, ¿eh? Y bueno, termino pues dando las gracias a todos los que habéis estado de una manera incondicional estos días siguiendo estas clases teóricas. Creo que ha sido muy divertido y espero que, lógicamente, os haya resultado también interesante a la hora de aumentar vuestro conocimiento sobre el Aikido, sobre el Budo o sobre las cuestiones de la cultura japonesa en general. Espero que podamos repetir la experiencia, aunque eso sí, en otro escenario más favorable, por favor. La semana que viene, como sabéis, comenzamos con las clases presenciales, lo cual me genera una gran ilusión por volver a veros, aunque lógicamente tenemos que ser extremadamente prudentes y responsables en esta nueva etapa. Bueno, os reitero de corazón mi agradecimiento a todos y cada uno de vosotros por vuestro apoyo durante estos 3 meses tan complicados y me siento tremendamente orgulloso. Y nada más, estoy a vuestra disposición para aclarar dudas o responder a cualquier tipo de cuestión que tengáis. ¿De acuerdo?